Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Para continuar compartiéndoles este domingo la palabra del Señor con una serie de temas que he preparado para este tiempo, ya que estamos viviendo en una etapa o en un momento de alarma global. Estamos viviendo en un tiempo de crisis de salud en todo el mundo y de crisis no solamente de salud física por el virus, por el coronavirus, sino también por la crisis de salud emocional por la cual estamos pasando millones de personas, por el pánico, por el temor, el miedo que nos da el que esto esté pasando y que nos pueda pasar a nosotros o a algún familiar cercano. No solo es una crisis de salud, también es una crisis económica, donde solamente en Estados Unidos hay 42 millones de personas que han solicitado ayuda al gobierno porque han perdido sus trabajos por el coronavirus. Así que se suman 42 millones de desempleados a una lista de varios millones que ya había aquí en Estados Unidos. Imaginémonos ahora cuáles serán esas cifras a nivel mundial. Estamos viviendo en una situación donde las personas, conforme a lo que Jesús enseñó, están corriendo de aquí para allá sin saber qué hacer, con una desesperanza, con una incertidumbre, sin saber qué va a ocurrir mañana, qué va a pasar en el futuro, qué será de nosotros, qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos, qué mundo le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Así que hay un mundo en este momento muy confundido. Hay un mundo en este momento, hay una sociedad en este momento que está con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucha inquietud, y no es para menos. Realmente el mismo Jesús nos dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en el mundo vamos a encontrar esto. Si bien es cierto que creo que todos los que estamos en este momento conectados, creo que ninguno de nosotros hemos vivido un momento como este en toda nuestra vida. Dios quiera que a nuestros hijos, nuestros nietos, no les tenga que pasar esto, pero no sabemos el futuro, solo Dios lo conoce. Así que en esta serie de coronavirus y la Biblia he preparado 3 temas: las plagas en la Biblia, cómo parar las plagas y cómo debemos actuar la iglesia, cómo debemos liderar los cristianos en un mundo en reconstrucción, porque esto va a terminar, pero va a dejar al mundo medio acabado, medio destruido en salud física, emocional, en salud económica. La gente se va a divorciar mucho más, va a haber muchos problemas de tipo familiar a raíz de todo esto. Así que esta pandemia nos va a dejar realmente un mundo en gran crisis. Y la iglesia es la mano de Dios en la tierra para ayudar a reconstruir los países, para ayudar a reconstruir la sociedad, para ayudar a reconstruir el mundo entero. El gobierno hará su parte, las comunidades harán su parte, pero la parte que hará Dios la hará a través de la iglesia, y esa es la parte más importante. Lo que Dios va a hacer para ayudarnos a reconstruir nuestro mundo. Y tenga presente que la iglesia será a quien Dios use, a ti, a cada creyente individualmente, iglesias como iglesias locales y también iglesias como iglesias denominacionales. El Señor nos usará para ayudar a reconstruir este mundo. Las cifras mundiales de la plaga, ahí lo vemos. Pero para no tomar más tiempo, quisiera pasar inmediatamente al primer tema: las plagas y la Biblia.
Dentro de este tema he considerado 5 subtemas o 5 cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que las plagas en la Biblia son enfermedades infecciosas y mortíferas. Son situaciones que van a afectar a una gran cantidad de la población mundial y que las va a hacer morir. Desde ese contexto, el Señor, la Biblia nos indica que las pandemias, las plagas, son una señal de la segunda venida de Cristo. Jesús dijo, habrán plagas como señal de que Él viene pronto. Y creo, queridos hermanos, amigos, por favor, si esta palabra a ti no te sensibiliza, si esta palabra a ti no te toca, si esta palabra a ti no te impacta emocionalmente, no sé en qué mundo estás viviendo y no sé dónde estás parado, pero que el Señor le diga en su palabra, Mateo 24, versículo 7, que las plagas, las pandemias serán una señal de su próxima venida. Y el mundo, nunca hemos vivido una plaga, una pandemia como esta. Nos debería impactar esta palabra, hacernos sentir algo realmente. Cristo viene pronto. En segundo lugar, es un juicio de Dios al mundo. Y lo he compartido en los domingos anteriores, cómo la Biblia nos enseña que cuando las sociedades en la tierra se apartaban de Él, Dios mandaba un juicio. Lo vemos, por ejemplo, en el juicio con Noé. La Biblia nos enseña que el mundo se había opuesto a Dios al punto como está en este tiempo la sociedad. Se habían descarriado completamente, se habían vuelto inmorales completamente. Una falta de fe en Dios, una falta de integridad. Nadie confiaba en nadie, una violencia increíble. Y Dios mandó el diluvio, que fue a nivel global. Y así podemos ver, y le remito a la grabación de los domingos pasados. Si tú por primera vez estás viendo esta enseñanza, los domingos pasados ya he hablado acerca de que es una señal de la segunda venida de Cristo. Es un juicio de Dios al mundo, y me he quedado en el tercero. Es una prueba muy fuerte para el mundo y para la iglesia. No solo es una disciplina de parte de Dios, no solamente es un juicio de parte de Dios, no solamente es un castigo de parte de Dios, sino que también Dios convierte los castigos, las disciplinas, los juicios en prueba. Porque Dios envía una disciplina y Él se queda como esperando, y vamos a ver cuál va a ser la reacción de la iglesia. Vamos a ver cuál es la reacción del mundo. Vamos a ver cuál es la reacción de la sociedad. Entonces Dios convierte la prueba, la disciplina, en una prueba, ¿verdad? Y Él está esperando cuál va a ser nuestra reacción. Nos está probando, y compartí con ustedes Romanos 8, 35 al 39 la semana pasada, donde dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, mostrándonos y expresándonos su máximo amor hacia nosotros. No hay un amor más grande que el mostrado en Jesús en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? La primera prueba que yo creo que Dios está permitiendo, o la prueba que Dios está permitiendo en este mundo a través de la pandemia, tiene el propósito, en primer lugar, de ver cuál va a ser nuestra reacción. ¿Realmente seguiremos amando a Dios? ¿Seguiremos respetando a Dios? ¿Seguiremos creyéndole a Dios? ¿Seguiremos siguiéndole a Dios? ¿Seguiremos temiendo a Dios? ¿Nos mantendremos firmes en Dios? O tal vez esta pandemia va a impactar nuestras vidas de una manera negativa y nos va a alejar de Dios, más de lo que ya la sociedad estaba lejos. Y les digo que ahora, cuando veo que en el mundo están abriendo la economía, están abriendo las playas, están abriendo los lugares de diversión y todo esto, la gente ha corrido hacia estos lugares.
pero algunas iglesias también han abierto en el mundo, en algunas partes de Europa y aquí en Estados Unidos. Y por las noticias que nosotros tenemos de primera mano de los pastores que ya han abierto las iglesias, estábamos viendo en esta semana que solamente hay un mínimo del 20% de los miembros de las iglesias que quieren regresar al templo. La gente no quiere regresar a los templos, pero la gente sí quiere regresar a las playas. La gente sí quiere regresar a los bares, a los casinos, a los clubes nocturnos, porque lo veo en las noticias diariamente, que esto está ocurriendo, y veo cómo la sociedad detrás del pecado corre, quiere que esta pandemia se termine para correr otra vez a hacer lo malo. La sociedad quiere que los gobiernos abran nuevamente las economías de los países para que corran detrás de la maldad. La gente que va a las iglesias, solamente el 20% ha demostrado que tiene un interés de volver al templo todos los domingos. Así que el Señor está probándonos. Está probando los gobiernos, está probando el mundo, las sociedades, está probando las iglesias, está probando los pastores, está probando a cada individuo, ya sea a nivel global, comunitario, a nivel familiar, a nivel personal. Nos está probando realmente. Dios está probando a los jóvenes a ver si de verdad aman a sus ancianos. Porque la mayoría de la gente que ha corrido cuando apenas han abierto un poquito la economía de los países, han sido gente joven, personas jóvenes. Y lo que vemos en las noticias, las estadísticas, es que ahora que se medio abrió la economía, hay una mayor cantidad de contagios, más de lo que habían en los primeros meses de esta pandemia. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos y amigos? Que sabe qué, hay una expresión muy popular que dice: la vida de la gente negra importa, ¿verdad? Y se ha hecho muy famosa esta expresión, pero una expresión que me gustaría que se haga tan popular como esa es: la vida de los ancianos importa. ¿Sabes qué está demostrándome a mí el hecho de que la gente joven salga sin ningún reparo otra vez al mundo? Es que la vida de sus padres no les importa, la vida de sus abuelos no les importa, la vida de los ancianos no les importa, porque como ellos generalmente tienen una contextura física que puede aguantar este virus, tienen un sistema inmunológico suficiente y capaz de aguantar este virus. No así sus padres, no así sus abuelos y la gente que es anciana y tiene condiciones de salud preexistentes. No aguantan este virus, pero los jóvenes quieren salir y no tienen en cuenta la gente adulta, la gente mayor, la gente vieja. La vida de los ancianos está demostrado, no les importa a esta sociedad. Lo repito, la vida de los ancianos no les importa a esta sociedad. La vida de los ancianos importa, debe importar. Así que Dios nos está probando. Dios mandó esto como juicio, lo convirtió en prueba. La sociedad estamos saliendo desaprobados de esta prueba. En esta parte en la que Dios nos está probando, porque nos está probando en diferentes áreas de la vida. En esta área nos está probando, vamos a ver si a la sociedad les importa a sus viejos. Ahí está el Señor hablando con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo. A ver, vamos a ver si a esta sociedad les importa a sus abuelos, sus padres, la gente anciana y enferma. Y estamos saliendo desaprobados. No sé si tú me sigues, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo lo veo con claridad. Realmente Dios nos está probando. Dios está probando a los gobiernos, a los gobernantes, a la sociedad, al mundo entero, a la iglesia, a los cristianos, a los pastores, a todos nos está probando con esta pandemia. Como probó en su momento a Job. La Biblia dice en Job 1, 20 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando le vinieron todos estos males, todas estas pruebas,
todas estas dificultades, sus hijos se murieron, su ganado fue robado, sus cosechas fueron quemadas, todo fue destruido, siendo el hombre más rico del mundo en ese entonces, terminó siendo el hombre más pobre de ese tiempo. Imagínense que a uno le sea quitado todo, absolutamente todo. Y cuando a él se le quitó todo, el Señor estaba probando a Job y dice que él, en lugar de reclamarle a Dios, en lugar de apartarse de Dios, en lugar de recriminar a Dios, en lugar de expresar su malestar con Dios, lo que él hizo es, en señal de humillación, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, completamente se tiró y adoró al Señor. Pasó la prueba y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire la expresión racional, espiritual de este hombre. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a ir allá. ¡Qué lógica espiritual! Jehová dio y Jehová quitó. ¡Qué razonamiento para más espiritual! Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué expresión de su alma, de su espíritu, de su corazón, para más lógica y espiritual! Y la Biblia dice en todo esto: no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, él estaba expresando todo esto porque él creía que Dios tenía un propósito más grande que la prueba. Queridos hermanos, amigos, cuando Dios nos prueba, no nos prueba sin propósito. Y siempre el propósito de la prueba es más grande que la prueba, es mayor que la prueba. Así que no mires la prueba, sino mira el propósito. No busques el por qué Dios ha permitido esto, sino el para qué Dios ha permitido esto. Busca el propósito. Luego, Satanás volvió. No te estoy dando la historia completa porque sería muy largo y tengo más cosas que compartir contigo hoy. Así que la primera vez que Satanás se presentó delante de Dios, dijo: mira, tu siervo Job, si tú le quitas todo esto, él se va a apartar de ti. Entonces Dios le permitió que le quite todas estas cosas, y lo que he leído es al final de este relato, ¿verdad? Luego en el capítulo 2, versículos 9 al 10, dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Por segunda vez viene Satanás, también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Mira, cuando viene la ruina a nuestra vida, cuando viene la humillación a nuestra vida, puede venir por dos razones. Una, como un juicio de Dios porque nos hemos apartado y rebelado en contra de Él, o viene como una prueba porque estamos en integridad y viviendo para Dios. Así que aquí el Señor lo explica claramente, le dice a Satanás: aun cuando tú me incitaste en contra de él para que lo arruinara sin causa. Cuando no hay una causa para nuestra ruina, es una prueba. Pero si la ruina que estamos experimentando tiene una causa, generalmente esa causa es pecado. Entonces la ruina viene a ser juicio. Pero cuando nuestra ruina no tiene causa, es una prueba. Así que el Señor estaba probando a Job, y le responde Satanás a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, una lepra, una especie de lepra, una
esta era una plaga en ese tiempo, lo hirió con una plaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Un par de minutos para explicar esto. Número 1, aquí vemos a Job, la primera vez, el Señor le quita todo lo que él tiene. Luego, en la segunda etapa, cuando Satanás le dice: no, le ha quitado todo y todavía mantiene su integridad contigo, todavía te ama, te adora y te sigue, a pesar de que no tiene nada de fortuna y sus hijos inclusive han muerto. Dice: pero a ver, quítale la salud. Quítale la salud para ver si ahora sí Él se va de ti. Él te da la espalda. Y el Señor dice: bueno, tócalo, pero su cuerpo, no su vida. Y Satanás no solo toca el cuerpo de Job, sino que también incita a la esposa de Job para que ella lo abandone. Cuando lo ve a él en ese estado violento, ese estado infeccioso en que él estaba, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Qué dolor, qué ardor, qué comezón, qué fastidio, sin poder comer, sin poder beber, sin poder recostarse, sin poder dormir. Dios mío, esto es terrible lo que estaba pasando Job. Cuando su mujer lo ve en esa condición, después que ella era la primera dama de la tierra, esposa del hombre más rico del mundo, ahora no tiene nada. Ella también estaba siendo pasada por la prueba y ella no pasó la prueba. Job sí la pasó. Ella viene a mirarlo en esa condición, ella ya sin los vestidos lujosos, sin los carruajes lujosos, sin las carteras y zapatos lujosos, sin las fiestas lujosas, sin las prendas, los collares y las joyas lujosas. Ya no tenía nada, sin los amigos que se habían apartado de ellos, todos los habían abandonado, no solo por la pobreza extrema, sino también ahora por ver la enfermedad de Job, se alejaban de él para no ser contagiados. Ella, al verse en esta condición, le dice a su esposo: Job, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, y lo abandona aparentemente. Pero Job le responde, ella no pasó la prueba, pero Job sí. Job le responde: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto Job no pecó con sus labios. En otras palabras, Job estaba diciendo: de Dios viene lo bueno y de Dios viene lo malo. Cuando tú veas a alguien que le ha venido la desgracia, no digas en qué habrá pecado. Más bien piensa bíblicamente, piensa positivamente conforme a las Escrituras. ¿En qué áreas está probando Dios a ese hombre? ¿En qué áreas está probando Dios a esa familia? ¿En qué áreas está probando Dios a esta mujer? Amén. Dios no estaba castigando a Job. Dios estaba probando a Job y a su esposa. Porque muchos hablan solo de él, pero no hablan de la esposa. Ella salió desaprobada de la prueba, del test, del examen. Ella salió 0 bolero, pero él salió con 100 y sobresaliente. Porque a pesar de que le vino tanto, es una desgracia increíble. Dios no ha permitido a otra persona que sufra tanto como él sufrió. Lo permitió con Job para dejarnos un modelo, un ejemplo a seguir. Que cuando de Dios vienen las pruebas y las dificultades, hermano, levanta tu mano o tírate al piso, adora al Señor. No creas que Dios te ha abandonado, que te ha dejado. Job dijo: Dios tiene un propósito con esto, y cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un propósito conmigo, significa que Dios me ama, que Dios se interesa por mí, que Amén. Dios está cerca de mí, Amén. que Dios quiere algo bueno de mí, que Dios quiere sacar algo bueno de mí. Por eso está pasando lo que está pasando. Es difícil pensar así cuando estamos en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, en la desgracia, en la necesidad, en la aflicción, en las presiones de la vida. Pero querido hermano, es una prueba.
Es una prueba de tu amor, es una prueba de tu fe, es una prueba de tu fidelidad, es una prueba de tu integridad. Si todavía tú completo vas a estar con Dios, o solo le vas a seguir dando un pedacito de tu vida, o solo ahora porque te quitó todo, entonces también tú le quitas todo lo que le dabas, tu alabanza, tu adoración, tu vida, tu cuerpo en sacrificio vivo, en olor fragante delante del Señor. Es lo que estamos pasando. Número 3, es una prueba. Dios está probándola al mundo, está probándola a la iglesia, está probando a la sociedad para ver si pasamos o no pasamos. Mira qué interesante lo que voy a compartir a continuación. Estamos en el año 2020. Amén. Estamos en el año 2020. Y 20 más 20 es 40. Es 40. 20 más 20 es 40. Y el número 20 en la Biblia, el número 40 en la Biblia es número de prueba. Significa conflicto. En la Biblia significa angustia. En la Biblia significa presión. Significa dificultad, significa angustia, significa tribulación, significa confusión, significa desesperanza, significa incertidumbre. Y dígame si el mundo en este momento, a nivel global, como nunca antes en la historia, porque los medios masivos de comunicación han empeorado la situación de la pandemia al escuchar todos los días en los medios masivos de comunicación estas noticias sobre la pandemia, sobre el virus, el coronavirus, que el mundo está en angustia, bajo presión, bajo dolor, en tribulación, en conflicto, en una presión increíble emocional. Los gobiernos, los presidentes, los gobernantes están viviendo una presión como ningún otro gobierno pasado de cada uno de los países del mundo les haya ocurrido. Estamos viviendo en un año que es el número 40. 20 más 20 es 40. 40 es número de prueba y el número de disciplina en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. No tengo el tiempo para poner todos los ejemplos de la Biblia donde aparece el número 40 con su significado apropiado de prueba y de disciplina. Pero he escogido algunos 2 o 3 para que lo podamos mirar a cada uno de ellos con el tiempo que se le debe mirar para que lo podamos entender. ¿Verdad? Número 1, Israel en Egipto. Israel en Egipto, ¿cuántos años les tomó vivir esta experiencia terrible de ser esclavos en este país? 400 años. Ahí implícitamente está el número 40. Pero déjenme explicar un poquito más. El número implícito 40 está aquí. 40 por 10, 400 años. 400 años. Egipto le tomó, a Israel le tomó 10 veces 40 años pasar por esta prueba. Tú te imaginas, 40 años una generación. 10 generaciones de esclavitud. Pero Dios los liberó. Hermanos queridos, la gente en el día de hoy está hablando mucho de libertad social. Los jóvenes se quieren independizar antes de tiempo. Las sociedades se están rebelando en contra de sus gobernantes en todo el país, porque quieren libertad social para ciertos grupos minoritarios. Les digo que la única persona en el universo que nos puede dar libertad social es Dios, el Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque la libertad social es menor que la libertad espiritual. Y si Dios tiene el poder para darnos libertad espiritual, libertad del pecado, libertad de los vicios, libertad del tabaco, libertad de la droga, libertad del alcohol, libertad de estos vicios sexuales que mucha gente tiene,
Si Dios tiene el poder para darnos libertad espiritual, ¿cuánto más tiene el poder para darnos libertad social? Solo Amén. Dios tiene el poder. Si la gente comenzara a buscar a Dios, si la gente se arrepintiera de sus pecados, la gente que promueve estas libertades sociales, mírenlo, googleenlo, busquen estas personas en internet, son socialistas, tienen preferencias sexuales que no son las correctas, han vivido y viven una vida sin Dios, sin arrepentimiento, sin fe, viven una vida todo lo contrario a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan de cómo se debe vivir una vida. Entonces dígame, ¿cómo gente que está atada a demonios pueden desatar una sociedad socialmente? Imposible. El único que puede desatar socialmente es aquel que tiene el poder para libertad espiritual a la gente y a la sociedad. Sí, Señor. Dios es el único que puede dar libertad social, Sí, Jesús. porque Dios es el único que puede dar libertad espiritual. Y cuando Dios nos da libertad espiritual, en ese paquete entra la libertad social. Si en lugar de que la gente saliera a las calles a criticar, a hablar, llenaran los templos para buscar a Dios, ahí verán el poder, la gloria de Dios. Pero si no hay libertad social, es porque la sociedad se ha apartado de Dios, que es el único que puede darles esa libertad que ellos tanto buscan y ansían. Pero ¿cómo lo van a buscar en otros lugares? Porque tienen la mente totalmente manipulada por el enemigo. Señor, que tú tengas piedad de nuestra sociedad, porque no podemos hacer otra cosa los pastores más que enseñar y orar. Enseñar y orar. Que Dios tenga misericordia de nuestra sociedad. Número 40. El número 40 en la Biblia también en este contexto lo encontramos. 5 por 8 es 40. 5 por 8 es 40. El 5 en la Biblia significa gracia. Y el 8 en la Biblia significa reinicio o un nuevo comienzo, o significa una nueva oportunidad. Dios es un Dios de gracia y Dios es un Dios de reinicio. Es un Dios de darnos nuevas oportunidades. Cada mañana es una nueva oportunidad que Dios nos da. Es un Dios de nuevos comienzos. Siempre Él está dándonos nuevos comienzos en nuestra vida. Pero esto lo voy a explicar un poco más adelante. Pero ténganlo en cuenta. 5 por 8 es 40. 5 es gracia, 8 reinicio. Lo que significa es que en este año será un año de prueba, pero por su gracia Él nos permite. Este año es un año 40, es un año de prueba, pero por su gracia nos ayudará a comenzar de nuevo. Amén. Nos va a dar una oportunidad de reiniciarnos. Usted no ha visto que yo le he enseñado eso a mi esposa y a mis hijos también. Cuando una tablet, una laptop, un teléfono inteligente, una televisión, etcétera, etcétera, una computadora, cuando tiene problemas, yo le digo a mis hijos y a mi esposa, apágalo, desenchúfalo, espera 30 segundos y reinícialo. Y sabe que en el 95% de los casos, eso arregla al aparato electrónico. Y yo creo que en el año 40, que es y será un año de gran prueba, como lo está haciendo, y no sé cómo vamos a terminar el año, pero sabiendo este número en la Biblia, creo que vamos a terminar el año viendo la gracia de Dios y Él dándonos una nueva oportunidad en su gracia de comenzar un año nuevo, el próximo año diferente como ha sido este año. Amén, amén. Este año un día será historia, este año en el futuro va a ser simplemente memoria, va a ser un recuerdo y vamos a contarle a nuestros nietos. Cuando tú eras pequeño no te acuerdas, pero en tal año 2020 el mundo vivió un año de prueba como nunca lo había pasado. Amén, El amén, punto no amén, es amén. lo que estamos pasando.
Mi punto es enfocarme, incidir, remarcar, subrayar, insistir. ¿Cómo vamos a pasar esta prueba? ¿La vamos a aprobar o la vamos a desaprobar? Te animo con todo mi corazón a que te arrodilles, a que te tires al piso, levanta tu mano, humíllate delante de Dios. Tal vez eres una persona que dice, pastor, yo he pecado mucho y creo que yo con mis pecados he aportado al mundo para que venga esta situación. La sangre de Cristo Jesús te limpia de todos tus pecados. Eres un Dios de gracia y te puede dar un nuevo reinicio, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Si tú eres un cristiano devoto que dice, pastor, yo he vivido lo más cerca de Dios que me ha sido posible, según mis esfuerzos y según mis recursos personales, he tratado de llevar a mi familia siempre a Dios, al templo, a la iglesia. Si tú no eres causante o parte de la causa de esta prueba, de todas maneras, aunque no seas causante, pero si eres receptor de la prueba, la estás pasando junto con los millones de personas alrededor del mundo. Igualmente te pido a ti, arrepiéntete. Aunque creas que no tengas de qué arrepentirte, tírate al piso, alaba al Señor y di, Señor, tú diste, tú quitaste. Amén. Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré al cielo. Amén. De donde salí. Amén. Así que sí, Señor. 5 por 8 es 40, 5 significa gracia, 8 significa nuevas oportunidades, reinicio. Significa que Dios nos va a dar la oportunidad una vez más de comenzar de cero y en esta vez tratar de hacerlo mejor. Para explicar mejor esto, quiero compartir con ustedes la vida de Moisés, un poquito de la vida de Moisés. Tengo todavía tiempo para hablar de la vida de Moisés. Mira, cuando nació Moisés, acuérdate, voy a hablar de Moisés en este contexto, en el contexto de que 5 por 8 es 40, 5 número de gracia, 8 número de reinicio, nueva oportunidad, nuevos comienzos. Moisés pasó sus primeros 40 años de vida en la corte de Faraón. Todos o la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job, que estaban matando a los niños de Moisés. Ya yo me confundo cuando estoy emocionado, todas las ideas se cruzan en mi mente. Pero ustedes me entienden. Ustedes que están siguiendo el mensaje saben de lo que estoy hablando. Los primeros 40 años en la vida de Moisés, Moisés la pasó en la corte de Faraón. Era un hijo de Faraón, más bien un nieto de Faraón. Pues su hija lo había adoptado. La mamá de Moisés lo puso en una canastilla, lo puso y conocemos la historia, en el río, y el río, las corrientes divinamente lo condujeron hasta donde se estaba bañando, ¿verdad? Esta mujer. Y ella lo recogió, lo adopta, la madre de su nodriza contrata a su propia madre para criarlo, y este muchacho se levanta como hijo de Faraón. Tenía todo. Faraón era el hombre más rico en ese tiempo en todo el mundo. Estudió en las mejores universidades, posiblemente conocía varios idiomas. Además, vestía con los lujos más gloriosos y maravillosos de la época. Calzaba, comía y tenía todos los placeres que él quisiera tener. Y usted dirá, bueno, eso no es una prueba, eso es una bendición. Yo te digo que Dios ve toda nuestra vida como una prueba. Para Él nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, toda nuestra vida es una prueba. Y tú dirás, ¿en qué estaba probando Dios a Moisés esos primeros 40 años? Lo estaba probando con la prueba de la riqueza. Pastor, la riqueza no es una prueba, la riqueza es una bendición. Ok, déjame ponerte un ejemplo. Imagínate tú o yo, que tal vez estamos desempleados, no tenemos nada. Y Dios nos da una tremenda bendición de
400 millones de dólares. Estoy seguro que muchos de ustedes y yo nunca siquiera hemos pensado en todos los años de nuestra vida que pudiéramos tener algún día 400 millones de dólares. Pero para ponértelo un poco más realístico, porque Faraón no tenía esa fortuna, él tenía mucho más, lo que correspondería ahora a miles de millones de dólares. Imagínate que Dios nos da la bendición solo de darnos 400 milloncitos de dólares. Estoy seguro que muchos creyentes, mucha gente buena, al verse con ese dinero, no van a seguir yendo al templo, no van a seguir en su clase de discipulado, no van a seguir estudiando la Biblia, no van a seguir cantando los coritos al Señor, las alabanzas. ¿Por qué? Porque 400 millones de dólares te van a tener tan ocupado administrándolos. La gente dice, oh, qué bueno, la gente rica, mira, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada. La gente rica, no en mi experiencia porque no soy rico en dinero, soy rico en fe. Soy millonario en fe, pero no en dinero. Pero he visto gente rica, algunos pocos a mi alrededor, y los he visto que son los que más trabajan. Los que más ocupados tienen que estar velando, vigilando, administrando sus fortunas económicas. Sus inversiones tienen que estar mirando diariamente y estar en el teléfono constantemente y estar viajando para aquí y para allá. Mirar el estado de sus inversiones constantemente. Es verdad que se pueden dar lujos mucho más grandes que los que nos podemos dar aquellos que no tenemos 400 millones, 500 o 1000 millones de dólares. Pero yo he visto que es la gente que más se ocupan y que más se preocupan. Estaba viendo una película en estos días y le contaba a mi esposa que estaba viendo esa película porque era la historia verídica de uno de los hombres más ricos del mundo del siglo pasado, el señor Getty. Y al señor Getty le roban a uno de sus nietos, ¿cómo se dice? Le secuestran a uno de sus nietos y lo llevan lejos a otro país. Y le piden una recompensa de 7 millones de dólares. Y el hombre era tan rico que tenía miles de millones de dólares y no quería pagar la recompensa de 7 millones para rescatar a su nieto. En esos mismos días que le estaban pidiendo el rescate por su nieto, él decía que no tenía dinero, que estaba en un momento muy vulnerable económicamente. Y uno de sus asistentes que lo presionaba para que pague el rescate le dice, Señor, pero si usted es el hombre más rico, ¿cómo dice que no tiene dinero? ¿Cómo dice que es el momento más vulnerable? ¿Por qué usted dice eso? ¿Qué necesitaría, qué más necesitaría para no sentirse vulnerable? Y el señor Getty le responde, me gustaría para sentirme más seguro tener más. Queridos amigos, tal vez tú y yo no lo sabemos por experiencia propia, pero muchas de las veces el tener mucho dinero sí es muy atractivo. Inclusive tener mucho dinero hace que la gente fea que tiene mucho dinero se vea bonito. Tú no has visto gente multimillonaria feísima rodeado de hermosísimas mujeres. Mira lo que hace el dinero, es atractivo, te hace atractivo. Pero ¿sabes qué? También es adictivo. La gente que tiene más, como el señor Getty, dijo, para sentirme seguro quiero más. ¿Qué más necesitaba? Él no necesitaba más para sentirse seguro, pero era una adicción que tenía por dinero. No podía pagar 7 millones de dólares por el rescate de su nieto. Pero en ese momento sí podía pagar cerca de 2 millones por un cuadro insignificante de un artista famoso, pero un pequeño cuadrito. Podía pagar cerca de 2 millones por un cuadro, pero no podía pagar 7 millones para rescatar la vida de su nieto. Eso es lo que hace muchas veces. ¿Sabes qué? Deja de ser una bendición y se convierte en una maldición. El dinero muchas veces deja de ser una bendición y realmente se convierte en una prueba. Dios nos da y dice, voy a esperar a ver qué hace mi hijo con esa cantidad de dinero.
¿Lo acercará más a mí o lo alejará más de mí? En la mayoría de las veces, el dinero aleja a la gente de Dios, del que le dio la capacidad de hacer el dinero. Por eso la Biblia en Deuteronomio, Dios le dice al ser humano: cuando tú te enriquezcas, no digas que fue por tu mano, y nunca te olvides de quién te dio el poder de hacer ese dinero. Porque Dios conoce la psicología interna de los seres humanos. Él sabe que muchas veces nos alejamos. Y la razón que muchos de nosotros no somos millonarios económicamente es porque Dios conoce nuestro futuro y sabe que si nos da, nos vamos a alejar de Él y terminaremos en el infierno. Y Dios nos ama tanto que no nos da tanto, para que no muramos en el infierno. Así que la riqueza puede ser una prueba. Él estaba pasando por la prueba de la riqueza y él aprobó la prueba de la riqueza. Bueno, los próximos 40 años de Moisés vivió en el desierto cuidando el rebaño de su suegro. 40 años de riqueza, 40 años de pobreza. Yo le llamo la prueba de la pobreza. Pastor, la pobreza es una maldición. Sí, es verdad que en cierta medida la pobreza es una maldición, pero hay veces que la pobreza es una bendición. Y no tengo el tiempo para contarte experiencias personales, experiencias que he visto en otras personas, que como por no tener dinero, eso les ha salvado la vida. Literalmente les ha salvado la vida. Que si hubieran tenido ese dinero y hubieran comprado ese pasaje y hubieran ido a ese lugar, allá hubieran muerto. Conozco una historia espeluznante con relación a esto, pero no tengo el tiempo para contarte. Solamente te digo que la pobreza también es una prueba, porque la pobreza o te acerca a Dios o la pobreza te aleja a Dios. La gente dice: mira, soy pobre, Dios se ha olvidado de mí, Dios no tiene cuidado de mí, Dios no me ama, ¿por qué permite? No tengo dinero para esto, me van a cortar el cable, me van a cortar la luz, me van a echar fuera, y te aleja de Dios. O tú puedes decir: bendito sea Dios, como dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Si Él quitó, por un propósito será. Así que no voy a buscar la razón por qué, sino voy a buscar la razón para qué. Amén. Dios está permitiendo esto, que no tenga nada. Amén. Así que el Señor pasó por un periodo de 40 años probando a Moisés en riqueza. Lo pasó por otros 40 años para probarlo en pobreza. Y luego lo pasó por 40 años probándolo, haciéndolo el líder, el caudillo de varios millones de judíos. Toda la nación judía los libertó, los sacó y los condujo. ¿Por cuánto? Por 40 años en el desierto, hasta la tierra de Palestina, hasta la tierra donde Dios los estaba llevando para fundar la nación de Israel. Ya existía el pueblo de Israel, pero sin patria, sin tierra. Dios los llevaba a su tierra. A esto le llamo la prueba del poder. El Señor pasó 40 años probándolo con riqueza, otros 40 años probándolo con pobreza y otros 40 años probándolo con poder, probándolo con gobierno, probándolo como autoridad. Y te digo, hay millones de personas que cómo critican, cómo hablan de sus autoridades. Si ellos supieran lo que los gobernantes pasan administrando las leyes públicas, administrando a los países. La gente critica a los pastores y no saben lo que los pastores pasamos tratando de guiar y de llevar a las personas hasta el cielo, hasta el Señor, para terminar en el cielo. Sus últimos 40 años el Señor guió al pueblo de Israel por todo este desierto. Moisés pasó la crítica de su propio hermano, de su propia hermana. Pasó estos 40 años siendo probado con ese pueblo que era contumaz, que era rebelde, que le gustaba criticarlo, poner en tela de juicio lo que decía cada vez que hablaba Moisés. Un pueblo desenfrenado, lleno de violencia, siempre en pos de dioses ajenos, un pueblo idólatra. Por eso yo siempre digo que antes de juzgar a alguien, ponte en sus zapatos por un momento para ver si realmente es justo el juicio que vas a emitir. Si es realmente bueno la crítica que vas a hablar. La
gente habla muchas veces, como dice el dicho, porque tiene boca. Y no quiero decir la segunda parte, ¿verdad? Que tiene que ver con el cerebro. Así que muchas veces la gente habla solamente porque tiene boca. 40 años siendo probado en riqueza, 40 en pobreza y 40 en poder. Es difícil guiar a un pueblo que no quiere llegar a la meta. Es sumamente difícil querer aconsejar a un pueblo que no quiere ser aconsejado. Es increíblemente difícil tratar de darle de comer a un pueblo que no quiere comer. Es increíblemente difícil querer ayudar a gente que no quiere ser ayudada, guiar a aquellos que no quieren ser guiados, aconsejar a aquellos que no quieren recibir consejos, que quieren vivir como quieren. Es difícil enseñar a un pueblo la voluntad de Dios cuando ellos quieren vivir conforme a su propia voluntad. Amén. Eso es lo que vivió Moisés, eso es lo que viven nuestros gobernantes, eso es lo que vivimos muchas veces los pastores. Así que la vida de Moisés se caracterizó por 3 periodos de gran prueba hasta que finalmente murió. Toda su vida fue una prueba. La vida nuestra, queridos hermanos, amigos, familiares, es una prueba. La vida misma es una prueba. Dios nos ha dado la vida para probarnos, a ver si salimos bien de esta vida o cómo vamos a terminar. Cuando llegue el momento de morir, ¿saldremos aprobados o desaprobados? La vida misma es una prueba. Cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí, Moisés permaneció 40 días y 40 noches en la cumbre, recibiendo las tablas de la ley. Y cuando él bajó, se dio cuenta que los israelitas habían hecho todo con oro, un becerro de este metal precioso, y lo comenzaron a adorar. Y esa es la razón que los hijos de Israel no entraron a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, porque se enojó. En Deuteronomio 8, del 1 al 5 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Amén, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí en este pasaje que les acabo de leer, encontramos que Dios los está haciendo pasar al pueblo de Israel por 40 años de prueba en el desierto. Pero después les dice, después cuando ellos están para llegar a la tierra prometida, después de estos 40 años, Él les muestra su gracia y le dice: lo único que te pido es que no te acuerdes, que no te olvides de mis mandamientos, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra. Durante estos 40 años en el desierto, dice: te he traído para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Aquí están los 40, la prueba de parte de Dios. Y dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Aquí viene el periodo de gracia.
Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Tu pie no se te ha hinchado en estos 40 años. Te voy a pasar por la prueba, pero en medio de la prueba te voy a mostrar mi gracia, mi favor, mi misericordia. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas, y más en las malas que en las buenas. Amén, amén. Te voy a mostrar mi gracia. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guarda pues mis mandamientos y témeme, porque Jehová te introduce. Aquí viene el reinicio, aquí viene el nuevo comienzo, la nueva oportunidad. 40 años de prueba. En medio de la prueba nos muestra su gracia, y para terminar este periodo nos mete a un nuevo comienzo. Amén. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Hay arroyos de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, en valles y montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera, de granados, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, riqueza, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. 40 años de prueba, su gracia en medio de la prueba, y al final de la prueba el Señor nos da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, aleluya, un reseteo de la vida. Él resetea nuestra vida. Gracias, ahora Dios. Vamos a comenzar de nuevo. Como dice, que olvidémonos de todo y comenzamos de cero. Gracias, Señor. Borrón y cuenta nueva. Comenzamos de cero. Señor. Comenzamos de cero. Gracias. Queridos hermanos, queridos amigos, 40 es el número de prueba. 20 más 20 es 40. Estamos viviendo en el año cuyo número da 40. Este es un año de prueba. Al comienzo de este año y a finales del año pasado, la gente hacía planes para el año 2020. Como decía 2020 y la visión correcta, perfecta del 2020, las iglesias decían visión 2020, todo el mundo decía visión 2020. Ese era un año de una visión 2020 perfecta, y la gente ha dejado de hablar de eso, y ahora todo es pandemia. ¿Dónde está la gente que hablaba de visión 2020? Yo quiero animarles que sigan hablando acerca de la visión 2020, porque esta es la visión de Dios, es la visión perfecta, es lo que Dios quería para el hombre, para la humanidad, para la iglesia, para los pastores. En lugar de estar en proyectos 2020, Dios dijo, quiero llevarles a vivir la realidad 2020. Así que esto dejó de ser un proyecto Visión 2020 para que Dios lo convierta en una realidad 2020, en una realidad número 40, número de prueba. Esta es la visión perfecta de Dios. Sigamos hablando de Visión 2020, porque esta es la visión perfecta de Dios para el mundo. Esto es lo que Dios quería para el mundo en este año. No tapemos el propósito de Dios, no obstaculicemos el propósito de Dios, sigamos hablando de Él. Esta es la visión de Dios. El diluvio duró 40 días y 40 noches, porque se había corrompido la tierra y se había llenado de violencia. Y Dios dijo en el versículo 13 del capítulo 6, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo destruiré los destruiré con la tierra. Hazte un arca, ¿verdad? Y pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. 40 es año de prueba. Jonás predicó un juicio que venía en 40 días a Nínive. Vino palabra de Jehová a Jonás, y Jonás 1:1-2, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. 40 es número de prueba. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. El punto no es si es o no es un año de prueba, sino es cómo vamos a salir de esta prueba. Dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Vamos a salir más creyentes o vamos a salir más incrédulos? Creyentes. En este año.
El número de azotes que se podía dar a un delincuente, según Deuteronomio 25:3, no debería sobrepasar 40. 40 era años de sufrimiento, 40 azotes creían que era la cantidad suficiente para que un hombre pase esa prueba difícil de ser azotado en su piel. Jesús soportó el duro ataque de las tentaciones de Satanás en el desierto a lo largo de 40 días. Él estuvo en ayuno en el desierto, y Satanás lo tentaba. Él estaba siendo probado, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero terminar con esto. Santiago capítulo 1, versículo 4 y el versículo 12. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este versículo 12, dice que cuando somos tentados, Dios convierte esa tentación en prueba. Lo que quiere decir que Dios convierte todo lo que nos pasa en una prueba. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en griego significa alegría, regocijo, deleite. Dice que vamos a ser recompensados con paciencia, y paciencia significa resistencia. Las pruebas nos van a hacer más resistentes. Amén. Y también en el idioma griego, la palabra que se ha traducido al español como paciencia, mejor traducido hubiera sido madurez. Las pruebas nos hacen resistentes y las pruebas nos hacen maduros. Nos llevan a una madurez. Luego, 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Quiero leer este versículo porque quiero decirles esto: fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios. No ha sobrevenido ninguna tentación humana a tu vida, sino que Dios es fiel, porque no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Pero ¿qué dice que es tentación, no prueba? Pues la palabra tentación, aquí en esta parte del Nuevo Testamento, la palabra griega significa prueba con un propósito y efecto beneficioso. Significa pruebas o tentaciones que Dios permite y que sean enviadas a nosotros. Y Juan 16:3, quiero terminar con estas palabras de Jesús, cuando Él dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Miren las palabras que he subrayado: en mí tengáis paz. En la única persona en el universo entero, pensando que el universo es infinito, no tiene principio ni fin, la única persona en este lugar infinito en quien podemos tener paz es en Él. Amén. Es en Jesús. No lo busques en libertades sociales. No lo busques en partidos políticos. No lo busques en ídolos falsos. No lo busques en dioses que tienen fecha de caducación. Búscalo en Jesús, que Él no tiene fecha de caducación, que si bien es cierto murió, pero el tercer día resucitó para vivir eternamente y para siempre. Para ser Señor de señores y Rey de reyes. Busca la paz en medio de este tiempo, en Cristo, en medio de esta prueba mundial. Búscala en el Señor Jesús. Dice: para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La palabra paz, que es lo que todo el mundo ansía hoy, es la palabra griega shalom. Y por eso le puse a mi hija Bet Shalom, casa de paz. Porque shalom significa integridad.
significa bienestar, significa tranquilidad y significa salud. ¿Quién no quiere todo esto? Bienestar, alegría, salud y tranquilidad. El Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. La palabra vencido significa que Él salió victorioso, que Él ganó el veredicto, que Él alcanzó la victoria. ¿Qué significa estas tres cosas? Primero, que Él ganó el veredicto. Significa que había un veredicto de muerte en contra de nosotros. En el número 40 hay un veredicto de muerte. Hay un veredicto de pandemia. Hay un juicio que viene, que ya llegó, que está aquí. Se está desarrollando, se está ampliando. Se está haciendo cada vez más grande. Se está contagiando en todo el mundo. Es verdad. Pero el Señor dice, en medio de esa aflicción, confía, porque yo he vencido a esta pandemia. Amén. He vencido lo que te quita la paz, he vencido lo que te quita la salud, he vencido lo que te quita la tranquilidad, he vencido a lo que te quita tu paz interior, tu salud corporal, tu salud mental. Yo lo he vencido. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ha vencido. Si ha vencido sobre la muerte, puede vencer sobre esta pandemia. Si Él ha vencido a la muerte y resucitó al tercer día, Él puede vencer esta epidemia. Amén. Salir victorioso, ganar la victoria, ganar el veredicto. El Señor ha ganado sobre el veredicto sobre nosotros. Hay un veredicto de muerte y Dios lo transforma en vida y en paz. Si tú nunca te has entregado a Él, este es el tiempo para hacerlo. Amén. No puedes esperar, has esperado por mucho tiempo, es más, has esperado demasiado, has esperado hasta este momento de crisis. Debiste haberte entregado hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, hace 2 meses. Debiste haberte entregado cuando eras un niño, una niña. Pero si no lo has hecho, ven al Dios nuestro, al Dios de amor, al Dios incluyente, porque ahora se dice que Dios no es un Dios incluyente. Mira cuán incluyente es Dios, que dice, venid a mí todos. No importa quién eres, no importa tu pasado, no importa tus preferencias sexuales, no importa tu raza, no importa tu etnia, no importa tu procedencia, no importa tu nacionalidad, no importa tu legalidad, no importa tu edad, no importa quién eres. No importa lo que has hecho, Dios es el ser más incluyente en el universo entero. El mundo es excluyente, porque ahora quieren incluir a unos, pero quieren excluir a otros. Entonces esa no es una verdadera inclusión. La verdadera inclusión está en Cristo, que ha dicho, venid a mí todos, todos, Amén. incluidos, todos pueden ser incluidos en los brazos de Dios. Sí, Por eso Él Señor. murió con los brazos extendidos para decirnos, aquí tú entras, aquí tú quepas, aquí tú alcanzas, aquí hay espacio para ti. En estos brazos, en este pecho, en estas manos abiertas, tú alcanzas, todos pueden ser incluidos. Pastor, yo, si supiera que he matado, si supiera que he mentido, si supiera, pastor, que yo he sido infiel a mi esposo, he sido infiel a mi esposa, pastor, si supiera todo lo que yo he robado, todo lo que he mentido, sí, tú, todos, hay espacio para ti. Dios es el único ser perfectamente incluyente en todo el universo. En todo el universo hay un espacio para ti en los brazos de Jesús. Hay un espacio para ti, no importa quién tú eres y no importa qué tú has hecho, no importa tu pasado. Lo que a Dios le importa es tu futuro. ¿Dónde vas a terminar? ¿En el cielo o en la tierra? Dios no le importa lo que hiciste, Dios le importa a dónde Él quiere llevarte. Pero Él no depende de Él, depende de ti, de una decisión. Toma esa decisión hoy. Hermano que estás descarriado, hermano que has abandonado los caminos de Dios, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Pero es que yo lo abandoné, como un Judas lo traicioné. Pero si Judas hubiera vuelto al Señor, Dios lo hubiera aceptado, pero él prefirió suicidarse. No hagas tú lo mismo. No, pastor, yo nunca me voy a suicidar, pero vivir lejos de Dios
y creyendo que Él no tiene un espacio para ti porque lo traicionaste. Eso es estar suicidándose día a día. No te suicides espiritualmente. Vuelve a Dios como el hijo pródigo y dile: ya no soy digno que me hagas hijo tuyo, pero aunque sea, recíbeme y inclúyeme, aunque sea como un siervo tuyo, un empleado tuyo. Dios no te va a hacer empleado porque Dios no tiene empleado. Dios solo tiene hijo. Te va a dar una nueva oportunidad. Dios te va a dar una nueva oportunidad. En su gracia va a querer que tú reinicies una vez más con Él, tu vida con Él. Vuelve a Él. Amén. Si quieres hacerlo, haz esta oración. Y donde estés, si no tienes una iglesia, nosotros te podemos ayudar desde aquí a buscar una iglesia en tu ciudad, en tu país. Padre Celestial, repite esta oración. Señor, Padre Celestial. Si sientes en tu corazón, y aunque no lo sientas, también hazlo, toma esa decisión. No por sentimiento, sino por razonamiento, porque ves que esto es lógico, esto es razonable, esto es de sentido común. Sí, esto es lo que necesitas. Diga: esto es lo que yo necesito. Y haz esta oración. Padre Celestial, Padre Celestial, vuelvo a ti como el hijo pródigo, vuelvo a ti como el hijo pródigo, lleno de pecados y de lleno de miseria. pecado y de miseria. Te pido perdón Te pido perdón. y te pido que me aceptes, Te pido que me aceptes, recibas. que me Porque tu recibas. palabra dice que tú recibes Tu a palabra todos. dice que tú recibes a Y en ese todos En ese todo estoy incluido. estoy incluido. Ahí estoy yo, Señor. Hay un espacito para mí. Hay un espacio para mí. Ahí hay un lugarcito para mí, Señor, que solo a mí me Sí, corresponde. Nadie lo puede llenar. Solo yo puedo llenar ese pequeño espacio. Puedes llenar ese pequeño espacio. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Padre, a vivir para ti, para vivir para ti, en tu gracia, en tu y en tu gracia, misericordia en a tu partir de hoy. misericordia a partir de hoy. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame a crecer en ti, en tu palabra. Ayúdame a Señor. crecer en ti, en tu En palabra. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, te felicito, te abrazo con todo mi corazón. Ponte en contacto con nosotros para que te podamos ayudar en tu nueva vida en Cristo, en este reinicio en su gracia. Que Dios les bendiga mucho. Shalom, paz, Maranata, Cristo viene. Acuérdense, mantengan su distancia, manténganse en casa. Todavía estamos en tiempos críticos y difíciles. Dios los bendiga, bendiga, rebendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.